Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y docentes. El día de hoy voy a hablar sobre el tema trayectoria del nervio mandibular y maxilar. Mi nombre es Rebeca Orbín. Actualmente curso el sexto semestre en franco-inglés y este tema es un derivado de la materia de exodoncia. Empecemos. Para comprender mejor el tema, hablaremos del nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un par muy importante para nosotros como odontólogos, ya que va a inervar toda o gran parte de la cara. Su ubicación es del tronco del encéfalo y se dirige al ganglio de Gasser. Está situado en el cavum de Meckel, en la fosa craneal media, y como su nombre lo dice, que quiere decir trillizos, se divide en tres ramas, que son la oftálmica, la mandibular y la maxilar. En esta imagen podemos observar, este es el nervio trigémino y este es el nervio maxilar, mandibular y oftálmica. Están enumerados y como normalmente nosotros tomamos o estamos orientados, va el primero de la parte superior de la cara, el segundo a la mitad y el tercero al final. Como primer rama es la oftálmica. Esta discurre por el techo de la órbita, le da sensibilidad a nuestro cuero cabelludo, le da cierta inervación al párpado superior, a la córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. A su vez se divide en tres ramas. En este nervio no voy a hacer tanto énfasis porque el tema en realidad abarca a las otras dos ramas, que son las que nos interesa o pondremos como prioridad. Como ya lo había explicado, en esta imagen podemos ver cómo la cara está dividida en tres. La parte superior es para la zona oftálmica, la parte media para la zona maxilar y la parte final pues para la zona mandibular. Y el nervio trigémino abarca o está situado, podríamos decirlo, en medio de esas tres partes anatómicas. La rama maxilar es una rama colateral del nervio trigémino. Esta da sensibilidad al tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Aquí puse unas imágenes para observar cuáles son las estructuras anatómicas a las cuales les da inervación y podemos observar que es al párpado inferior, le da inervación a mejillas, a nariz, maxila superior y también le da inervación a ciertos senos que tenemos en la cara, como es el esfenoidal y el maxilar. Su trayecto sale del cráneo y entra aquí a un agujero que se llama redondo mayor. En esta diapositiva podemos observar este agujero que es muy pequeño. De ahí atraviesa la fosa pterigomaxilar. Aquí podemos observar cómo está el nervio trigémino y se va hacia acá la rama maxilar. Este nervio adquiere la forma de bayoneta y ocupa la posición más alta y profunda de la hendidura esfenomaxilar e ingresa a la órbita. Bueno, en la siguiente imagen podremos observar mejor. Aquí está el nervio trigémino y aquí es el nervio maxilar. Este es el agujero infraorbitario y podemos observar cómo el maxilar se va por toda esta parte y termina en la parte inferior. Algunas ramas colaterales de este nervio es el nervio meningio medio, se distribuye en el encéfalo
El ramo orbitario del nervio maxilar, que como ya lo había comentado, le da sensibilidad a algunos senos en la cavidad, o no en la cavidad, en el cráneo o en la cara. El nervio cigomático le da inervación al hueso cigomático o malar, que es el que forma nuestros pómulos, ramas alveolares superiores, posteriores, medias y alveolares anteriores, que aquí podemos observarlas en las imágenes. Esta es la posterior, esta es la media y la anterior. Cada una inerva a ciertos órganos dentarios, como por ejemplo la posterior, inerva a molares, la alveolar media inerva a premolares, y anterior, caninos, incisivos. El nervio cigomático le da inervación al hueso cigomático. Bueno, perdón, esto ya lo había mencionado. El nervio pterigopalatino inerva paredes laterales de la nariz, parte posterior del paladar duro. Recordemos que el paladar está dividido en dos, el blando y el duro. El duro es la parte más posterior a la que inerva este nervio, y la parte anterior del velo del paladar y a nuestras amígdalas. La última rama colateral de este nervio es el nervio infraorbitario, que como ya lo había mencionado al inicio de la diapositiva, es este agujero que podemos observar aquí. Inerva la piel del párpado, que como mencioné, en el párpado inferior es la estructura anatómica que inerva, a la mejilla, al ala nasal y al labio superior. El tercer nervio de la rama colateral del trigémino es el nervio mandibular. Esta nos ayuda a inervar el tercio inferior de nuestra cara. Algunas estructuras a las que les da inervación es al labio inferior, a los dientes de la arcada inferior y al mentón. Su trayecto es: abandona el cráneo por el agujero oval. El agujero oval es este que voy a señalar, este chiquito, y llega a la cara externa de la apófisis pterigoides. Para observar mejor, puse esta imagen. Va a salir del agujero oval, más o menos a esta altura, y después, sí, y después va a salir, va a llegar a la cara externa de la apófisis pterigoides, o sea, por la fosa cigomática. Esta va a ser la trayectoria que va a tomar el nervio. Y bueno, va a tomar ciertas ramas colaterales como los otros. Sus ramas colaterales es el nervio recurrente meningio, los nervios temporales, que le va a dar inervación a músculos pterigoideos, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, nervio auriculotemporal y al nervio lingual. Aquí podemos observar una imagen. Aquí es el nervio lingual. Este va a ser una rama colateral del nervio mandibular. Este es el aurículo temporal, que señala aquí con una flecha roja. Son estas líneas muy pequeñas. Y eso es la rama colateral del nervio mandibular. Como conclusión del tema, nuestra profesión es finalmente una rama de la salud. Por lo tanto, debemos de conocer las estructuras anatómicas que conforman no solo la cara, sino el cuerpo en general. Pero como nosotros estamos enfocados a cuello y superior, yo creo que lo indispensable para poder entender y comprender nuestra carrera es conocer algunas estructuras anatómicas, músculos, vasos sanguíneos, venas, nervios, huesos. ¿Por qué nos enfocamos en este tema de los nervios? Bueno, pues porque finalmente al nosotros a trabajar en cavidad oral, lo que más nos importa, o una de las cosas más importantes, es evitarle el dolor al paciente, ya que así podemos trabajar de mejor manera, más tranquilos, menos presionados, y por el otro lado, al paciente podemos quitarle ese estrés que normalmente se genera, porque
la mayoría de las personas sienten un estrés al ir al odontólogo. Más aparte, para intentar que nuestros tratamientos tengan un final bueno o un buen trabajo realizado y así, darle calidad a nuestros pacientes, ya que sabemos, otras patologías o algunas iatrogenias que podemos causar gracias a que no sabemos ciertos procedimientos y esto nos puede perjudicar y por ende perjudicar al paciente. Yo creo que este tema es de suma importancia y sabemos que si infiltramos de más, infiltramos equivocadamente, más cantidad, menos cantidad, es, es algo perjudicial, no solo en el momento, sino después, ya que le podemos generar diversos problemas a los pacientes, una parestesia, em, infiltrar un vaso sanguíneo, por no saber ubicar con exactitud dónde están cada estructura anatómica. Por eso este tema nos ayuda a comprender y entender la anatomía, ubicación, cómo está conformada, estas ramas colaterales del nervio trigémino, que es el nervio principal o el de suma importancia para nosotros, y así como estudiantes ir adquiriendo la madurez o la experiencia para poder seguir atendiendo pacientes con alta efectividad, ya que, como sabemos, la anatomía es muy, muy bonita, muy exacta, pero cuando llegamos a la boca de un paciente, nos podemos dar cuenta que quizá está un poquito diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, como odontólogo, saber por dónde llegar, saber dónde está y saber de qué manera atender eficazmente a un paciente. Gracias.